Quiero presentarles a Sebastián Tonda, fundador de Flock, que es una agencia de marketing digital, que sin duda está creciendo enormemente y la ha llevado a un lugar espectacular. Y precisamente hoy queremos que nos cuente qué está sucediendo con la tecnología, a dónde o qué tenemos que hacer para subirnos a esta ola y que no nos quedemos atrás. Así que, Sebastián, con mucho cariño, un aplauso, por favor. Bienvenido. Gracias. Hola. ¿Me ven bien aquí o me subo? Me subo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Hola. Bueno, la verdad es que yo hoy les vengo a hablar de lo afortunado que soy por dedicarme todos los días a las ideas. Y quiero platicar de dos partes, ¿no? Uno, ¿por qué las ideas son tan importantes independientemente de qué hagan en su vida? No importa si su compañía hace pan o hace finanzas, las ideas son muy importantes para todos. Y después les quiero contar qué le está pasando a las ideas en esta época. Y más allá de eso, qué le va a pasar a las ideas en los siguientes 15, 20 años. Espero no equivocarme, pero por ahí más o menos, ¿vale? Entonces, antes de empezar, quiero compartirles un video que retrata muy bien lo que para mí significan las ideas, de manera que podamos hablar el mismo lenguaje a partir de ese momento cuando yo me refiero a una idea, porque sé que es una palabra que en la cabeza de todos significa algo. Yo les comparto mi definición. Las ideas son eso que nos vuelve humanos, porque somos la única especie que puede ir más allá de su propia existencia para transformar la de los demás. Y eso nos hace realmente únicos. Y por eso las ideas son tan importantes, porque significan nuestra posibilidad de trascender más allá de nosotros mismos en la vida de todos los que nos rodean, hoy, mañana, ¿no? Entonces, ¿qué le está pasando a las ideas últimamente? Cuando yo era chico, yo sí fui de los que todavía jugué este futbolito. Soy, creo que la última generación probablemente, pero soy. Todas las tardes jugábamos este fútbol. Esto era jugar futbolito con mis amigos. Y un tiempo después, cuando tenía 17 años, jugar futbolito se veía más como esto. ¿Es la misma idea? Sí, es exactamente la misma idea. ¿Qué está pasando alrededor de las ideas? O cuando salí de la prepa, como muchos, me fui de viaje con 3 pesos, teníamos dinero para dormir en un hostal, y incluso el hostal era caro. Entonces, todos jugábamos a ver quién podía dormir en casa de alguien para no pagar una noche de hostal, ¿no? Y a partir de ahí sale una de las empresas de turismo más grande del mundo, la más grande de hecho el año pasado, facturó más que Hilton, y no tiene ni un solo cuarto de hotel. ¿Qué le está pasando a las ideas? Cuando era chico y me subía al coche con mi papá todas las mañanas, mi papá prendía el reporte vial, ¿no? Era increíble porque, acuérdense, se nos olvida, había helicópteros, varios, y motociclistas súper bien uniformados y veloces, recorriendo toda la ciudad para que todos los días nos dijeran, está atascada la Ciudad de México. Casi hubieran podido poner la misma grabación todos los días. Pero todos lo escuchábamos porque realmente teníamos un problema. Hoy el reporte vial se llama Waze, ¿no? Es la misma idea, exactamente la misma idea. No hay una idea diferente. ¿Qué le está pasando a las ideas? Este es el coche en el que me subía cuando era chico. Corsair 1982, color rojo cereza. Pero pongo esta foto porque quiero que hagan por un segundo un ejercicio y se acuerdan del coche al que ustedes se subían cuando eran chicos. Porque a veces se nos olvida lo importante, increíble y asombrosa que es la transformación en la que estamos viviendo. Y comparen el tablero de ese coche con el coche que manejan hoy. Y comparen las posibilidades de lo que ese coche podía hacer con el coche que usan hoy, o con el Uber al que se subieron hoy, porque probablemente ya ni tengan coche además, ¿no? Se nos olvida la transformación en la que estamos viviendo. Probablemente en 5 años o en 10, el tablero de un coche se parezca más a esto.
Y cuando estemos en este coche, no nos vamos a acordar del coche que manejamos hoy. Y vamos a pensar que nuestra vida va a seguir siendo igual un día después. Yo no sé si todos sepan, pero Google está haciendo un coche que se maneja solo. Ya lo sabían, ¿no? Es bastante... Digo, para los que no lo hayan visto, este es el coche de Google. Ahí está Sergey Brin, el cofundador de Google, que por cierto es el único que no tiene corbata de la foto. Diciendo, en 5 años todos vamos a poder tener un coche que se maneje solo. ¿No? Entonces, les hago la pregunta a todos ustedes. ¿Quién de aquí piensa que en 5 años va a poder tener un coche que se maneje solo? ¿10%? No, menos, yo creo que 7%. Bueno, en 10 años. ¿Ok? Nunca van a tener un coche que se maneje solo. ¿Hay alguien que dice nunca? ¿No? Ok. Bueno, ahora quiero que vean la fecha en la que fue escrito este artículo. ¿Alguien ya la vio? 2012. Estoy 5 años tarde para preguntar esta pregunta. 2012, eso quiere decir que ya tuvo que haber sucedido. ¿Ya sucedió? ¿Ya podemos comprar un coche que se maneja solo? ¿No? Bueno, les voy a hacer una apuesta. Estoy dispuesto a hacer una apuesta. Esta es mi hija Mar y yo. Y solo comparto esta reflexión antes de hacer una apuesta. Todos los que tengan hijos menores de 12 años no van a tener que aprender a manejar sus hijos. ¿Ya lo pensaron? No, exacto. No vamos a tener esa preocupación. Entonces, les apuesto a quien esté dispuesto a que Mar nunca va a tener que aprender a manejar 1000 a 1. Es decir, por cada peso que yo apueste, estoy dispuesto a pagar 1000. ¿Alguien quiere apostar conmigo? Apuesto cualquier cantidad. Les voy a decir por qué. La verdad estoy haciendo trampa, porque no es mi apuesta, es la apuesta de todas las automotrices del mundo. Estas son las fechas en las que todas las compañías automotrices están diciendo vamos a tener un coche autónomo en el mercado. Hay 2 tipos de autonomía, total autonomía y semiautonomía, pero igual es 80% del tiempo se manejan solos, ¿no? Entonces, ¿qué vende? Bueno, ahí están hasta los más conservadores, ¿ya vieron? 2020, Ford valientemente diciendo 2017, les quedan 1 mes y medio para cumplirlo. Pero hay 2 cosas divertidas aquí, ¿no? Una es Google, que dice 2017, que por cierto, también le queda 1 mes y medio. Pero hay otra que se llama Tesla. ¿Todos conocen Tesla? Ok. Les voy a contar algo que a lo mejor algunos de ustedes no saben sobre Tesla. No es un coche caro, además de ser un coche carísimo. No es solo un coche carísimo, es una compañía de tecnología, de software, que hace coches. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Tesla y todos los demás coches del mercado? Que Tesla se conecta todas las noches y baja actualizaciones, así como su teléfono, ¿no? Hay una actualización de sistema, lo actualizas y al día siguiente funciona diferente. Eso hace Tesla, pero afecta el funcionamiento de todo el coche. Es decir, un día puede frenar más fuerte que el día anterior, porque afecta el hardware, no solamente el software del coche. ¿Ok? Al día siguiente pueden decidir que el volante era demasiado aguadito, ¿no? Entonces vamos a ponerle más fricción, porque creo que... Y ese tipo de cosas está haciendo Tesla todo el tiempo. El año pasado, porque Tesla dijo 2016, el año pasado Tesla mandó una actualización que se llamaba piloto automático. Entonces, los que tenían X número de Teslas, para muchos modelos que ya estaban en la calle, llegaron a su casa y vieron una actualización que decía piloto automático, pues la bajaron, y al día siguiente su coche hacía esto. Solo para que sepan, ese coche se maneja solo, tiene el potencial tecnológicamente manejarse solo el 80% del tiempo. Tenemos un problema de regulación todavía, es decir, todavía te exigen que pongas las manos en el volante, pero es un tema no porque el coche lo necesite, sino porque te pueden multar. Para ser muy claros, la tecnología exponencia la capacidad de transformación de las ideas. No necesitamos tener una idea nueva muchas veces para transformar el mundo. Pero la tecnología por sí sola no hace nada. Necesita una idea para la cual tiene que servir. ¿Qué va a pasar con las ideas mañana, en los siguientes años? Esta gráfica
todos los que han visto una conferencia mía, siempre la digo, es muy importante que la entiendan, es la ley de Moore. Moore, el fundador de Intel, se dio cuenta de algo, que es el poder de, no está tan complicada, se ve súper geek, pero no es tanto. En el eje de las Y's tenemos los cálculos por segundo que puede hacer una computadora de $1000 llevado a valor presente. Entonces, costo de cálculo por segundo, más o menos, ¿no? Y capacidad. Y abajo tenemos los años. Y él se dio cuenta que sin importar la tecnología en la que está basada esos cálculos por segundo, es decir, las tarjetas perforadas, los bulbos, los transistores, circuitos, chips, etc., 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 la tecnología se comporta de una manera muy predecible en términos de su crecimiento, que es duplica su capacidad de cálculos por segundo más o menos cada 12 meses y reduce el precio a la mitad en ese mismo periodo. ¿Ok? Por eso, si ven, independientemente de todos los sucesos políticos históricos que pasaron entre 1900 y 2020, donde estamos ahorita, 2017, la tecnología se ha mantenido en este comportamiento. No hay ningún punto afuera de la línea, ¿se dan cuenta? Entonces, podemos proyectar. Y si nosotros proyectamos esta línea, decimos que en el 2020, más o menos, vamos a poder tener una computadora por $1000 que tenga la capacidad de cálculos por segundo que tiene el cerebro de una persona. Estamos hablando de cálculos por segundo. No estamos hablando de soñar, sentir, amar. Estamos hablando de cálculos por segundo, pero sigue siendo muy importante lo que les estoy diciendo. O sea, ¿han entendido la capacidad de cálculos por segundo que tiene su cerebro? Es impresionante. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer que el futuro va a ser diferente que el presente, aun cuando nuestra vida hoy ya es muy diferente que hace 5 años en términos de las herramientas a las que tenemos acceso? Porque nuestro cerebro funciona de manera lineal. Todo en nuestra vida es lineal. Los únicos procesos exponenciales de nuestra vida son biológicos y no son conscientes, son inconscientes. Pero todo funciona linealmente. Nos despertamos, los días tienen 24 horas, la semana 7 días, los años 365 días. Vamos al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la universidad, empezamos una empresa, fracasamos, empezamos otra empresa. Está muy lineal nuestra vida. Entonces, todo lo que sea exponencial lo entendemos matemáticamente, pero no lo entendemos como parte de nuestra vida. Si yo doy 30 pasos lineales, llego a 30 metros. Si doy 30 pasos lineales, le doy 26 vueltas a la Tierra. Esa es la diferencia entre lineal y exponencial. O dicho de otra manera, muy interesante, si un lago se está llenando de lirios, 1, 2, 4, 8, 16, exponencialmente, cuando los lirios están a la mitad del lago, ¿cuántos días faltan para que esté lleno el lago de lirios? 1. Exactamente, eso es lo que nos pasa con la tecnología. El día antes de que pasen las cosas, pensamos que son imposibles. Es más, cuando ya pasaron las cosas, pensamos que son imposibles. Y tenemos que empezar a cambiar eso de nuestra mente y nuestro cerebro. Tenemos que saber que la transformación que vamos a vivir es así, es exponencial, no es lineal. ¿Ok? ¿De qué tamaño es esta transformación? Vamos a hablar de inteligencia artificial, robótica, biotecnología, algunas tendencias tecnológicas que van a cambiar la vida de todos los que estamos aquí en los siguientes años. Vamos a empezar por este video. ¿Quién conoce el juego Jeopardy? Bueno, casi todos. Para los que no lo conozcan, es un juego de concursos donde te dicen una respuesta y tú tienes que contestar con una pregunta, un poco capcioso. Aquí están los 2 campeones de Jeopardy de todos los tiempos, jugando contra Watson, la supercomputadora de IBM, que es esta. Podría haberles enseñado cualquier cosa, pero es esta. Digo, da igual, ¿no? Cómo se ve una cosa. Es como, ok. Ahí les va. Ojo, los tipos que estaban contestando, uno se ganó $12 millones y el otro $8 millones jugando Jeopardy. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante este video? ¿Saben hace cuánto fue esto? 6 años. Esa es la computadora
que van a tener por $1,000, o los cálculos por segundo, porque también puede estar en la nube, que van a tener por $1,000 en el 2020. Todos ustedes. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Qué le va a pasar al mundo cuando cualquier persona que pueda pagar $1,000 por cómputo tenga esta herramienta en sus manos? ¿Qué le va a pasar a las ideas, a la innovación? ¿Qué le va a pasar a todas las industrias? ¿Qué pasa cuando todos duplicamos nuestra capacidad de cálculos por segundo? Porque estamos a punto de llegar a ese momento. Google hace 2 semanas, 3 semanas, un mes, no sé, sacó estos audífonos que traducen simultáneamente a 40 idiomas. Eso está basado en inteligencia artificial. Entonces, les tengo una noticia. Somos la generación que va a ver cómo se rompe la barrera del lenguaje. ¿Se dan cuenta históricamente lo que significa eso? Las culturas, los países, las políticas, las economías, nuestra evolución, porque hay razas que se mezclan menos que otras porque no nos entendemos en las palabras, entonces pues no nos vamos a la cama, evidentemente. Hasta la evolución. Por primera vez vamos a poder coparticipar en la generación de ideas con personas que tienen un background completamente diferente a nosotros. Somos la generación que va a vivir la caída del lenguaje como una barrera. Es increíble lo que les estoy diciendo. Solo eso tiene una capacidad de transformación enorme. Pero Watson hacía eso hace 6 años. ¿Qué está haciendo Watson en estas épocas? Pues resulta que el año pasado salió una película bastante mala. 2 minutos. Gracias. Salió una película bastante mala que se llama Morgana, ¿ok? Bueno, la pueden ver un domingo. Pero lo interesante de esta película es que habla de una inteligencia artificial que se vuelve loquita, ya saben, el suspenso de la inteligencia artificial contra el hombre, ¿no? Entonces los que hicieron esta película dijeron, oye, ¿no sería interesante que fuéramos con Watson, con IBM, y le pidiéramos que Watson nos haga el tráiler de esta película? Entonces, Watson, la supercomputadora, analizó todos los trailers de películas de suspenso que se han hecho, encontró cuáles son las características importantes para hacer un tráiler de suspenso exitoso, le dieron todas las escenas de la película, ¿no? Las que salen y las que cortaron, y armó el tráiler. Entonces este es el primer tráiler hecho por una inteligencia artificial. Its first birthday. It exceeded our wildest expectations. Nice to meet you, Morgan. Nice to meet you, Lee. You have a 13-year-old daughter. You don't get to see her much anymore. Skip, don't go in there, okay? Don't what? Don't you go down there, Skip! Don't be afraid, Amy. I have to go say goodbye to Mother. Lo mejor es el tráiler, ¿eh? La peli no es tan buena. Lo hizo una inteligencia artificial. Ahora, esa es la computadora, el poder de cómputo que vamos a poder comprar por $1,000 en 2025. El que hace eso. ¿Qué pasa en la robótica? Esta es una compañía que se llama Boston Dynamics, que seguramente conocen. La compró Google, fue parte de Alphabet, parece que vendieron un porcentaje de su share, pero bueno. Ese robot
es autónomo, es decir, está encontrando la puerta, empujando la puerta, decidiendo caminar por el bosque lleno de nieve, y tiene la capacidad de cálculos por segundo para calcular un terreno que no es parejo y corregir sus movimientos para no caerse. Eso lo hacemos nosotros todos los días. A veces no nos sale, o a unos nos sale mejor que a otros, pero necesita una capacidad de cálculos por segundo muy importante, porque es tiempo real. Si no mueves la pierna, te caes. Eso es muy impresionante que lo pueda hacer un robot. La robótica se está aplicando de maneras distintas, muy diversas. A mí me gusta este ejemplo porque siempre nos imaginamos un futuro donde la tecnología está por un lado y el hombre está por el otro, ¿no? El hombre contra la tecnología. No nos damos cuenta que llevamos años mezclándonos con la tecnología. Todos nosotros hoy tenemos codependencia con la tecnología en aspectos importantes de nuestra vida, como la salud, las finanzas, ¿no? La vida social, las parejas, incluso. Poder llegar del punto A al punto B, ya no sabemos llegar a ningún lado si no tenemos Waze, etc., etc., etc. Entonces, el futuro no es la tecnología y las máquinas, son juntos, probablemente, ¿no? Esto es un exoesqueleto humano. La primera versión lo usaron para los militares. Un militar puede cargar 80 kilos en una mochila, más o menos un soldado. Con los exoesqueletos pueden cargar 800 kilos. Entonces, obviamente, primero se usó como un arma, pero tiene una aplicación muy interesante. Nada más para que sepan, el cable que tiene solo está midiendo lo que está haciendo el exoesqueleto, no lo está deteniendo. Está caminando con el exoesqueleto. Y esto es un producto que se está empezando a comercializar y que le permite a personas que por algún accidente o etcétera tienen una discapacidad que puedan caminar erguidos, lo cual significa muchísimo, ¿no? Este es un ejemplo completamente superficial, pero muy divertido. La empresa para la que yo trabajo, que es japonesa, me invitó en enero a Japón a conocer los proyectos de innovación que estaban haciendo. Entonces los mexicanos sacamos nuestros proyectos de innovación y de repente los japoneses, pues ya les tocaba a ellos, ¿no? Y nos dicen, mira, esta es una de las celebridades más famosas de Japón, ¿no? Es un hombre que es transvesti, y tenía tanto trabajo, que se acercó con nosotros para decirnos, necesito que me ayuden a pensar cómo puedo tomar más trabajo, porque todos quieren hacer comerciales conmigo, me quieren en todos los shows, me quieren, ¿no? Entonces, le dijeron, pues, ¿por qué no te hacemos tu droid? ¿Cómo? Sí, hacemos un robot que sea igual a ti. Y que además, con un programa de inteligencia artificial, consuma todo el contenido que has hecho en tu vida para que pueda contestar preguntas como tú, usando las palabras que tú usas, que sepa que tienes 2 hermanos, que naciste en un lugar. Es decir, pues tu droid. Es interesante porque lo usaron como un rollo de PR para ella, pero muchos comerciales en donde ella sale están hechos por el droid y nadie sabe. Porque en tomas específicas y frases y momentos específicos, nadie se da cuenta. ¿Ok? ¿Qué pasa con la biotecnología? ¿Qué es la biotecnología? Aquí es donde las cosas se ponen preocupantes. ¿Por qué? Porque la biotecnología, para definirlo de una manera muy sencilla, existe el lenguaje de programación binario, unos y ceros. Nosotros estamos hechos de otro lenguaje de programación, nada más que en lugar de 2 variables tenemos 5, ¿no? ¿Se acuerdan de los genes, etcétera? Ok. Guanina, citosina, tiamina. Entonces, el tema es que antes no teníamos el poder de cómputo para poder, o los cálculos por segundo, era demasiado caro, no existía la capacidad para poder agarrar esa información y procesarla, almacenarla, analizarla y en algún caso pues incluso transformarla. Pero eso cambió, ¿no? Hoy podemos secuenciar DNA muy eficientemente. La primera vez que se hizo costó $300 millones, guardar el mapa genético de una persona, ¿no? Poder sacar y guardar el mapa genético de una persona. La segunda vez 70, la tercera vez 13. ¿Cuánto creen que cuesta hoy tener el mapa genético de una persona? El suyo, pues. ¿Alguien? ¿Un número? 1,500.
$1,500 completo. 200 tú dices por 23andMe, ahorita vamos a hablar de eso. Completo, $1,500. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú puedes procesar información y almacenarla, también la puedes analizar. Y cuando la puedes analizar, la puedes empezar a transformar. Entonces, así como hemos programado con unos y ceros, estamos empezando a programar la vida. ¿Por qué? Porque la podemos almacenar, procesar, analizar y transformar. Todo lo que es información puede ser sujeto a ese proceso. ¿Ok? Entonces, empiezan a haber avances como 23andMe, por ahí alguien dijo 200. En 23andMe, por 150, 160, por ahí, $, te hacen un análisis de la parte activa de tu DNA. La parte activa de tu DNA es un porcentaje pequeñito, pero te dice muchas cosas importantes. Este es el mío, por ejemplo. Entonces, las probabilidades de que yo tenga una enfermedad en el corazón son de 54.6%. Está bien saberlo, ¿no? Ojo, estas son genéticas, ¿eh? O sea, si me caigo ahorita, pues ya saben qué hacer. Estas son genéticas. No tienen nada que ver con mi estilo de vida. Si le sumas fumar, no hacer ejercicio, comer mal, todo eso va elevando el riesgo. ¿Ok? Te preguntan si quieres saber si te va a dar Alzheimer o no. A mí no me va a dar, si quise saber. Me va a dar mácula, es una enfermedad degenerativa de la vista. Tengo 25% de probabilidades versus 6% contra el promedio. ¿Por qué es importante saber que me va a dar mácula si tengo 38 años y eso seguro me va a pasar cuando tenga 60 y tantos? Porque desde hoy, junto con 10,000 personas que nos va a dar mácula, estamos donando a través de 23andMe para la investigación de la mácula, antes de que nos dé, no cuando ya nos dio. Y esto habla de una tendencia que vamos a empezar a ver que se llama medicina preventiva. Hoy vamos al doctor cuando estamos mal. Checamos nuestro mail y nuestro WhatsApp 270 veces al día, pero no sabemos qué está pasando con nuestro cuerpo. Entonces vamos a tener que checar constantemente qué está pasando con nuestro cuerpo y vamos a poder prevenir que nos va a pasar algo en lugar de dejar que pase y después corregirlo. Eso va a transformar la medicina por completo. Y están empezando a pasar cosas divertidas, como este gato, que le alteraron el código genético, le pusieron los genes de bioluminiscencia que tienen algunos seres como las anémonas y brilla en la oscuridad. Y lo pueden comprar en China, si les interesa. Pero más allá de la biotecnología que va a transformar nuestras vidas, está la neurociencia. ¿Por qué es tan importante la neurociencia? Si lo piensan, conocemos muy poco del cerebro humano. Hace apenas entre 15 y 20 años empezó a existir el electroencefalograma y el MRI como productos comerciales y accesibles. Y a partir de ahí es que empezamos a conocer el cerebro, porque antes literal teníamos que destapar los sesos de un chango y apretar botones para ver qué pasaba, o que alguien tuviera un accidente en el cerebro para registrar qué le había pasado. Esas eran las dos formas de conocer el cerebro, es decir, no conocíamos nada del cerebro humano. Y ahora lo estamos empezando a conocer. Dos de los proyectos más importantes de ciencia en estos momentos, uno fondeado por Estados Unidos, a ver si Trump no lo cancela, porque claramente a él no le conviene mapear el cerebro, vamos a saber que es un imbécil, for sure. Pero bueno, la Unión Europea tiene otro proyecto de este calibre, donde están tratando de hacer lo mismo que hicieron con el código genético, con el cerebro de una persona. Es decir, poder procesar la información contenida en un cerebro para almacenarla, analizarla y potencialmente transformarla. ¿Ok? Nada más que tenemos 86 millones de neuronas, cada uno de nosotros. O sea, la capacidad de cómputo para esto es increíblemente grande. Ya se logró decodificar la mitad del cerebro de una mosca que tiene 60,000 neuronas, pero este mismo camino lo vivimos con el DNA y en 20 años esto se va a haber logrado, seguramente, o menos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando podamos decodificar el cerebro humano? Bueno, más allá de imaginarnos el futuro, lo que va a pasar es que en el proceso vamos a aprender muchas cosas que no sabemos del cerebro. Y eso tiene resultados muy interesantes como este, por ejemplo.
Okay, Él perdió la vista, yes, it's going to take interpretation of the shape pero of porque the sus light ojos that dejaron de flashes. funcionar, pero su cerebro sigue teniendo la capacidad de ver. Because it's a pulsing light, Entonces tiene una it's cámara not like y esa regular cámara vision está where it's transmitiendo una señal a un chip que está dentro de su cerebro, que está mandando impulsos a sus neuronas y está ayudándolo a ver. Y estamos viendo el inicio de una nueva industria que se le llama el emotional economy, la economía de las emociones. Digo, no es tan nueva, ¿no? Las drogas existen hace mucho, las farmacéuticas también. Lo que es nuevo es la forma de hacerlo. Resulta que nuestro cerebro es como un electrodoméstico, funciona a través de electricidad. Y si tú sabes inducir el tipo de ondas específicas a una parte del cerebro, puedes generar una reacción. Entonces, esto se llama Think, así como está escrito ahí. Lo pueden comprar por $200 y básicamente es una cosita que te pones, ahorita lo van a ver, y tiene una app que tiene 2 botones, uno que dice Energy y otro que dice Calm. Entonces, si ustedes necesitan un subidón, se lo ponen, aprietan el botón de Energy, manda ondas a su cerebro y generan sustancias que los hacen sentir para arriba, y lo mismo si necesitamos calmarnos. La verdad es una pregunta muy sencilla. ¿Tú qué opinas de la presentación que nos acabas de dar? ¿En qué sentido? Porque pareciera muy impactante. Digo, yo creo que la mayoría que estamos aquí hacemos pues mucha investigación con finalidades de emprendimiento, y de alguna manera los que sabíamos o no sobre lo que nos acabas de presentar, pues puede generar cierto impacto. Tú tienes pues Flock y participas en muchos emprendimientos. A nosotros como emprendedores, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu opinión sobre lo que nos presentas? Yo creo que como yo lo vivo todos los días, es saber que todo lo que hago es pasajero, porque el mundo se está transformando a una velocidad tal que lo que estoy haciendo hoy, mañana ya no va a servir de nada, y es tener la capacidad de desengancharte de las cosas a la velocidad necesaria y de saber que los proyectos pueden evolucionar, de no quedarte trabado en pensar que lo que haces es lo que haces hoy. Y para eso necesitas encontrar un propósito, ¿no? Algo más grande que la definición de tu negocio el día de hoy, para que puedas evolucionar, para acercarte al propósito, independientemente de que acabes haciendo algo completamente distinto a lo que pensabas que ibas a hacer. Entonces, tener esa apertura y esa capacidad es muy importante. Y la segunda es estar consciente de que las cosas van a cambiar más rápido de lo que tú crees, porque nuestro cerebro nos engaña constantemente, porque así está diseñado, para decirnos que las cosas van a seguir igual, pero no. Entonces tenemos que ser muy agresivos en retarnos a nosotros mismos en términos de la velocidad de la transformación que estamos viviendo y de lo que pensamos que va a pasar, ¿no? Ahorita Cosme nos compartía el plan de 5 años de su compañía. Yo le puedo asegurar que en 5 años su compañía no va a ser lo que se está imaginando. Probablemente va a ser algo mucho más interesante, pero seguramente no se va a cumplir el plan que tienen, y no porque no lo hagan espectacularmente bien, sino porque el contexto se está transformando demasiado rápido. ¿Quién está pensando ahora en el mundo cuál es el impacto de la tecnología sobre la realidad social? Porque estamos frente a un nuevo analfabetismo muchísimo más agresivo que el analfabetismo tradicional, ¿no? Sí, es totalmente cierto lo que dices. Es decir, para ponerlo en palabras tristemente concretas, el desarrollo tecnológico puede llegar a un punto donde exista una raza ahora sí superior en términos de las capacidades que tiene. Es horrible lo que estoy diciendo, pero si tú tienes esa herramienta integrada a tu cerebro, por ejemplo, y alguien más no, la capacidad es distinta y es mediblemente distinta. No es un tema de la ideología como lo fue y un engaño de la ideología como lo fue en años pasados, sino aquí estamos empezando a crear una diferencia real. Entonces, sí hay muchos estudios al respecto. Hay una organización de la que yo soy parte y fui parte como embajador que se llama Singularity University, que está en Mountain View, California, y que está justamente, una de las cosas que está tratando de entender es eso. Y hay un libro muy bueno que se llama The Second Machine Age, que habla de esta carrera entre la democratización de la tecnología
y la generación de monopolios con tal fuerza que no permitan que esa tecnología se democratice, ¿no? Parece ser una carrera entre esas dos variables todo lo que estamos viviendo y es preocupante y hay que saber qué hacer al respecto de esto, ¿no? Gracias. De nada. Bueno, creo que tienen que Muchas gracias, seguir adelante. Sebastián. Gracias.